Dios, Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Se vale decir amén, algo. Aleluya. Se vale decir algo. No Aleluya. estamos en un velorio. La última vez que verifiqué mi Biblia decía, la última vez que yo verifiqué mi Biblia decía que habían dos ángeles diciéndole a María, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Amén. Así que le adoramos a un Dios que tiene vida, está vivo y de poder. Hoy empezamos una serie que se llama Las zorras pequeñas. Algo que es bien interesante recalcar es que cuando se habla de este tipo de tópicos en la iglesia no dicen muchos amén, pero yo sé que eso pasa en otras iglesias y aquí no. Sé que aceptamos la corrección del Señor o lo que el Señor nos está señalando de que hay mal en nuestro corazón, con el propósito de que nosotros pongamos manos a la obra y cuidemos el jardín de nuestro corazón. Hay una oración que a mí siempre me gustó hacer y desde que estoy haciendo esta oración, el Señor se ha encargado de dármelo. Está en Salmo 139, versículo 23, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame camino eterno. Aquí el salmista David está diciéndole al Señor que examine su corazón. Y cuando el Señor hace eso en nosotros, empieza a señalarnos las cosas que están ahí que no provienen de Él. Y cuando nos empieza a señalar cosas, empezamos a ver las cosas que tenemos que sacar de nuestra vida, pero hay cosas en nuestro corazón que amamos, pero sin embargo no vienen de parte de Dios. Hay actitudes en nuestras vidas que el Señor no es parte de ello. Y Él quiere que nosotros cambiemos, que vayamos de gloria, que estemos de gloria en gloria y no de derrota en derrota. ¿Alguna vez se han preguntado por qué voy el domingo a la iglesia, salgo de ella, siento ese pump, esa energía, gracias porque me siento como reconciliado con el Señor, pero sin embargo en medio que va pasando la semana, vemos que nuestro fuego se apagó. Y a veces decimos, pero es que yo no estoy haciendo nada malo. A lo mejor es que no sabes lo que estás haciendo, que está apagando el fuego. Y desde que estoy haciendo esta oración al Señor que muestre lo que hay en mí, que a Él no le agrada, Él ha empezado a mostrar áreas de mi vida, la cual viene siendo parte de mi personalidad, pero no de la personalidad de Cristo. Entonces me di cuenta de que mucha gente quiere que el Señor los libre del infierno, pero no de sus pecados. Entonces queremos la bendición de Dios, queremos todo aquello que tiene que ver con el Señor, pero la corrección no, y las cosas que Él nos pide que le entreguemos, no. ¿Se acuerdan el cuento del cerdito con la gallina, verdad? Queremos que Él esté comprometido, pero nosotros solamente envueltos. Entonces, aquí en esta última canción que escuchamos, habla de que en nuestro corazón hay un jardín. Y quiero que tengan eso en mente, porque esta serie que vamos a hablar se trata acerca del jardín de nuestro corazón y que hay unas zorras, unos pequeños zorros pequeños que van fastidiando el jardín que el mismo Dios plantó en nuestro corazón. Nuestro versículo base y principal está en Cantares 2:15. Vamos a leerlo. Y dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Otra traducción dice, nuestras viñas están en flor.
Y la flor en el viñedo viene después de que vino el fruto. Y aquí es donde está el problema, de que hay un jardín, el Señor es quien lo cultiva, estamos dando fruto, pero en el medio del fruto hay unas zorras que tenemos que cazar. Si ustedes se fijan aquí, Salomón está poniendo, en el libro de Cantares, Salomón hace una metáfora entre el amado y su esposa, el amado y su novia. En otras palabras, está haciendo una comparación entre Jesús y la iglesia. Esto que vamos a hablar en estos domingos que vienen a continuación va a ser la relación de nuestro Señor Jesús con nosotros, la iglesia. Nosotros somos su amada. Y aquí en este capítulo está hablando la iglesia. Y cuando empieza el capítulo 2 está hablando la iglesia, la amada, está diciendo, por ahí viene mi amado, lo veo llegando y ella se está deleitando porque ve que el Señor viene, pero cuando viene el amado, lo primero que le dice es, cuídate de las zorras pequeñas, porque están haciendo echar a perder el viñedo. Ahora, vamos a estar planteando en estos próximos domingos unos ejemplos de qué son las zorras pequeñas, pero primero yo quiero establecer qué son las zorras y cuál es nuestro jardín. ¿Cuál es nuestro jardín? ¿Cuál es el jardín que se refiere? Si ustedes se fijan, al principio empieza diciendo cazar. No es una sugerencia, sino es un mandato. Está en nosotros en cazar esas zorras. Cuando usted ve y escudriña la escritura, cuando se sugiere algo, usted lo va a notar en el lenguaje, pero en el lenguaje que está hablando aquí el amado, está diciendo, caza las zorras. Y le está diciendo, porque van a echar a perder el viñedo. Y el viñedo lo que significa es el lugar de gozo, un jardín en el corazón de nosotros. Es tan importante nosotros establecer cuál es el jardín. ¿Sabe por qué? Porque Adán perdió la vida eterna en un jardín. ¿Verdad? Adán perdió todo, encontró la muerte en un jardín por su pecado. Pero sin embargo, cuando Jesús muere, vino María y se acercó a la tumba y vio 2 ángeles. Y estos 2 ángeles le dijeron, ¿por qué lloras al que vive? Y ella está llorando frente a la tumba y se le acerca el Señor, pero ella no se da cuenta de que es el Señor. Y ella le dice, se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo pusieron. ¿Tú podrías decirme dónde está? Y el Señor le dice, María. Y ella salta de regocijo porque escuchó a su maestro, a su Señor, llamarla. Y ella dijo, pensé que eras el jardinero. La tumba de nuestro Señor Jesús estaba en un jardín. Y Él estaba restaurando lo que Adán había perdido en ese jardín. El jardín es la comunión en nuestro corazón del Señor. La comunión que tenemos con Él. En el jardín era donde Adán hablaba cara a cara con el Señor. Sin embargo, habíamos sido destituidos de la gracia de Dios, habíamos sido separados y el Señor solamente se manifestaba, pero no había una relación íntima. Ahora imagínense una relación de matrimonio en el cual un matrimonio sano, joven, no haya intimidad. Pablo expresa en las cartas de que la única razón por la cual no haya intimidad es porque haya un periodo de ayuno y oración. Y después dice, y únanse rápido para que Satanás no entre y estorbe. Así que si en lo carnal nosotros tenemos que mantener una unidad y una comunión íntima
con Dios, con nuestra pareja, ¿cuánto más nuestra comunión con Dios? ¿Cuánto más nuestra intimidad? Y una de las zorras pequeñas que vamos a estar hablando, no hoy, sino otro día, es que tener relación pero no intimidad. Eso es una de las zorras pequeñas que van dando la gotita en la roca y van haciendo un hueco. Pero hoy quiero establecer primero qué es una zorra, y escribí varios pensamientos aquí. Dice, es tan importante proteger este jardín que si en Génesis el hombre hubiese perdido todo, Cristo resucitó y estaba trabajando en ese jardín. En Cantares 4:12 dice, y esto es el amado hablándole a la iglesia, dice, tú eres mi jardín privado. Lo voy a repetir. Tú eres mi jardín privado, tesoro mío, esposa mía, un manantial apartado y fuente escondida. Si ustedes ven aquí el lenguaje de nuestro Señor a la iglesia, Él está llamándola que ella es su jardín. Y le está diciendo que es un jardín apartado y le está hablando acerca de una potestad única que no se comparte con nada. Cualidades de una zorra. ¿Cómo se ven los zorros? ¿Qué es lo que hacen los zorros? ¿Qué hace que Salomón ponga en este libro de Cantares y empieza a hablar de los zorros? Para hablar un poquito en contexto histórico, para ese tiempo los zorros eran una plaga. No era que había uno y que otro. Eran una plaga donde uno encontraba comida, llamaba a los demás. Y como eran tan chiquitos, tan lindos, la gente no le prestaba atención. Se comían una cosa aquí, una cosa allá, y la gente los dejaba pasar. Pero, miren, les voy a leer un poquito de las cualidades de un zorro. Y yo quiero que usted ponga a pensar a quién se parece. Dice, posee un oído y un olfato muy desarrollado y una vista que se adapta de día y de noche, ayudándoles a localizar su presa más fácilmente. Son animales precavidos y mantienen sus territorios, siendo muy difícil sorprenderlos. Las pequeñas zorras son esos comportamientos repetitivos o yugos que no nos permiten corresponder libremente al amor de Dios, pues interrumpen nuestra comunión con Él y afectan nuestras relaciones personales. Mira, la zorra, la Biblia lo representa de esta manera. Son astutas, engañosas bien sutilmente y destructivas silenciosamente. Yo me tomé la libertad de decir, espérate, ¿a quién se parecen las zorras en la Biblia? Y yo les voy a leer lo que la palabra dice que Satanás vino a hacer. Dice que vino a matar, hurtar y destruir. Astucia se destruye con astucia. Engaño se hurta con engaño. Destrucción silenciosa, muerte. Aquí las zorras están relacionadas con lo que vino a ser el enemigo. Pero estamos acostumbrados a lo que la televisión nos muestra, que vemos al enemigo con el tridente, 2 cachos y un ser diabólico bien malo, con el que no queremos nada. Pero sin embargo, él es tan sutil que se presenta como algo relativamente bueno. Aquí para este tiempo las zorras venían a caminar y el que cuidaba el jardín veía, decía, ok, solamente hay una. Como eran una plaga, veían una y decían, no hay ningún problema. El problema es que donde habían una, habían cientos. Pero como eran tan pequeñas, se metían entre medio del jardín y se escondían tan fácilmente porque tenían la mirada puesta en quien la podía cazar. Y eran tan sigilosas que se escondían en trincheras. Y el problema era que cuando las salían a cazar,
se metían a las trincheras y en vez de comer del fruto empezaban a comer de las raíces. Y ahí es donde el problema arranca. Y es porque cuando uno no se da cuenta, esas zorras pequeñas o cositas que no son tan malas, las dejamos prolongarse en nuestras vidas y que empiezan a comer las raíces. ¿Y las raíces de qué? De lo que ya el Señor plantó en nuestro corazón. Poco a poco nos vamos enfriando y no nos damos cuenta, porque es una especie de adormecimiento. Y empezamos a dar unas excusas donde, pues, yo no voy a la iglesia hoy, el Señor entiende. El Señor entiende de que yo me siento mal, de que me viré una uña y pues no me siento en condiciones hoy de ir. Este jueves, te dije que te iba a usar de ejemplo. Este jueves, nuestro hermano José puso un ejemplo y dijo, yo vine hoy con este dolor que tenía el dolor en el brazo, y dijo, yo veo a mi hermano José, que apenas puede venir, pero es el primero que llega. Y viene a todos los servicios, y al que ha faltado es porque estaba en el hospital. Pero ese hombre, aunque esté arrastrándose, él se cogió muy en serio lo que dice Pablo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Para no ser que yo siendo un ejemplo para los demás, vaya a ser yo eliminado, dijo Pablo. ¿Qué hacemos cuando empezamos a caminar en obediencia a Dios? ¿Qué hacen? Las zorras pequeñas, como las hemos dejado tanto tiempo, quedarse en el lugar, empiezan a comer de las raíces y vamos siguiendo teniendo esos pecaditos blancos. En esta semana una señora de mi trabajo me está hablando y no sé por qué salió la conversación y me está diciendo, oh, fulana de tal, me está haciendo la vida bien imposible, ya se veía bien turbada y bien traumada, y yo le empiezo a hablar de mi experiencia con alguien que me estaba haciendo la vida imposible, y ella empieza a decir, no, esta señora es una bruja de las buenas. Ella lee cartas del tarot, ella lee cristales, ella hace un montón de cosas, pero ella dice que es una bruja blanca. Entonces, como que minimizamos, como que eso no es tan malo, ¿sabes? Eso es una religión del diablo, pero como lo está haciendo para hacer el bien, pues no está tan malo. Esos son unas zorras pequeñas, que uno dice, bueno, pero pues, yo me quedo en la casa tranquilo. El Señor entiende de que hoy yo no tengo deseo de orar. Yo no me voy a levantar a orar porque de verdad, pues, estoy muy cansado. Y todas esas excusas, y le estoy hablando de las excusas que yo he puesto. Le estoy hablando de mí, de mí. Cuando Pablo habla y dice de los pecadores, el primero soy yo soy el que me pongo de ejemplo aquí delante de todo el mundo. Yo le digo las excusas que yo le he puesto al Señor. Ayer mi esposa me dice, me voy a ir con la niña para que tengas un momento a solas, y en vez de que yo ponerme a orar y a leer la escritura para el mensaje de hoy, empecé a leer un libro que va tiempo que no lo leía, no sé por qué, pero en el capítulo que lo había dejado, que no había empezado, decía, Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Y cuando yo lo estoy leyendo, literalmente está hablando de lo que yo estoy hablándoles hoy. Y está diciendo en este capítulo de que muchas personas, después de dejar que esas zorras pequeñas se apoderen de su viñero, empiezan a dar excusas de que, es que yo me siento cansado, es que a mí me pasa esto, es que en el trabajo esto, es que esto o lo otro, y empezamos a poner excusas poniéndole parcho a cosas que el Señor nos está mandando a entregarle. Héctor, yo te dije que no iban a decir amén, pero con que tú digas amén, Héctor, nada más, yo estoy conforme. A mí la Biblia me enseña de que el ejército de 182,000 personas, Gedeón necesitó 300 nada más. Con un chipito de gente que estén conmigo predicando aquí, ya yo estoy contento.
¿Qué representa las zorras pequeñas? Representan esas tentaciones constantes y suaves y livianas, ese susurro al oído. No pasa nada, solamente por hoy. Pensamientos que no son confrontados, aquellos pensamientos que nosotros le damos largas al asunto y empezamos a pensar y viene Satanás y dice, oh, el pastor estaba hablando y ese es que estaba hablando de ti, no vuelvas a la iglesia, mira esto, tú sabes que... Y tú empiezas a darle cosas en la cabeza, el enemigo fluyendo, dando información, y de momento tú estás abrazado en el mundo con Satanás bailando bachata. Santo Dios. Pero si de verdad conocemos la verdad y conocemos todo, le decimos al Señor, ¿sabes qué? Señor, eso no es lo que dice tu palabra. Tu palabra bien clara dice que mi pastor está ahí para amonestarme, para enseñarme dónde está el peligro, para abrirme los ojos. Padre, gracias por mi pastor. Gracias, Padre, por poner esa palabra en la boca. Gracias, mi Señor, porque me estás enseñando las zorras pequeñas que quieren destruir mi viñedo, Señor. Cuando tomamos lo que se habla en la iglesia, de esta manera, créeme que vamos a crecer espiritualmente. Créeme que vamos a crecer espiritualmente. Y yo le decía al Señor, Señor, wow, y yo estaba esta semana todo ferviente, estudiando esto. Gaby, yo le decía al Señor, pero ¿por qué rayo a mí no me enseñaron esto desde pequeño? Tantos años en la iglesia, a mí nadie me habló de esto. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y que estamos acostumbrados a que la iglesia sea un club social donde nos llenen de emociones y vamos, nos emocionamos y qué bueno estuvo el culto. Gloria a Dios, se sintió la presencia del Señor y le preguntan afuera de qué el pastor predicó. Yo no sé, pero estuvo bueno, él gritó mucho. ¿Por qué? Porque no hay una relación de verdad. No se viene a la iglesia para aprender, se viene para que le alimenten el ego de las emociones. Yo veo a este muchacho, a Juan Manuel Vaz, un pastor de España. Yo no sé qué grande es la iglesia de él. Pero ese man, miren, ese pana, cuando ese tipo predica, si lo que salieran de la boca de él fueran piedras, los feligreses estuvieran todos achichonados, todos llenos de golpes. Ese hombre habla que mi hermano, tú dices, si yo no me arreglo me voy para las pailas del infierno. Santo Dios. Pero cuando tú lo escuchas hablar, tú sabes realmente en tu corazón que tú tienes que cambiar eso. Entonces la palabra, Denis, ¿para qué es la palabra? ¿Verdad que nos confronta? Como también nos llena. Nos limpia. Estábamos cantando ahorita, diciéndole al Señor que queremos cuidar este jardín. Y le estaba diciendo que ríos de agua viva Él ha hecho en mi correr. Para un jardín tener vida tiene que tener agua. Y la agua es representada en la Biblia como el Espíritu Santo de Dios. Y cuando hay zorras pequeñas que se comen las raíces, puede haber agua, pero no hay fruto. Unas semanas atrás estuve hablando con un amigo, también de ministerio, y él me estaba diciendo, a mí me gusta mucho escuchar a este hombre, a Freyson, de apellido Freyson, creo que es de Argentina. Y este hombre de Dios, muy de Dios, me estaba hablando y me dice, ¿tú sabes por qué? Porque a mí él me gusta, porque ese Señor me habla acerca de la relación mía con el Espíritu Santo. Y yo le digo, yo me viré a mi esposa y le digo, es que de eso predico yo. ¿De qué vale de que tú conozcas a alguien y no tengas una relación con él? Esos no son raíces. No vas a echar raíces ninguna. No vas a echar raíces. Tú puedes conocer a Cristo, tú puedes leer la Biblia entera, pero si no hay una relación con Él, no vas para ningún lado. No vas a crecer nunca, siempre vas a ser un bebé espiritual. La Biblia está aquí para confrontarnos y decirnos, necesito que te arregles en esto. El trabajo de salvación ya Él lo hizo. Ya Él lo hizo. Y una de las cosas que le choca a las personas es que, ok, ya hizo el trabajo Él de salvación, entonces ahora, ¿qué me toca a mí?
aquí se revela quién es quién, Denny. Porque cuando ya te dicen, por lo que tú has trabajado, ya Él lo hizo, ahí se va a revelar la intención de tu corazón y ¿por qué estás aquí? ¿Por qué? Si ya Él lo hizo todo. El que se queda de verdad, sabiendo ya lo que Cristo hizo, realmente fue porque fue uno de los escogidos. ¿Saben por qué? Porque tú ves muchas iglesias llenas creyendo de que la salvación se pierde. ¿Y saben por qué están allí? Están allí porque le tienen miedo al infierno, pero no al Dios que creó el infierno. Literal, van para calmar su conciencia, pero no quieren tener una relación con Él. Por eso fue que empecé diciendo de que van a la iglesia para que Cristo los libre del infierno, pero no de su pecado. Y yo estoy aquí como amigo suyo, como pastor suyo, diciéndole, esas zorras pequeñas van a destruir el viñedo. ¿Y qué representa el viñedo? ¿Sabes qué? El fruto de ese viñedo es vino y el vino representa el gozo del Señor. El vino también representa la sangre de Cristo. Pero ya sabemos que ya Él lo hizo. ¿Cómo podemos tener una vida gozosa en el Señor? ¿Saben qué? Identificando esas zorras pequeñas. Y que después que hemos hecho esta pequeña introducción de qué hacen las zorras, de cómo se mueven sigilosamente y qué es lo que quiere hacer el enemigo con esa zorra, vamos a identificar una hoy. Todos los domingos vamos a identificar una en específico. De los próximos domingos que vienen, hasta que el Señor diga. Hasta que se hayan identificado las que Él quiere. Pero hoy voy a hablar una que a mí me tocó grandemente. ¿Sabe por qué? Porque yo hice esto sin saber el resultado y lo que me costó esto. ¿Alguien lo quiere escuchar, Héctor? Por lo menos tú. Denny está callado hoy. Parece que está amanecido. Gloria a Dios. Ok. Vamos a Josué. Lo empecé del versículo 2, Héctor. Josué 7, versículo 2. Y esta es la escritura en la cual nos vamos a sentar un poquito. Voy a leer y voy a parar en unos momentos dados a decir qué es lo que está pasando aquí. Josué envió a algunos de sus hombres lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, así que va a ser un poquito diferente a lo que está ahí, pero es más o menos lo mismo. Dice, Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Cuando regresaron, le dijeron a Josué, no es necesario que todos vayamos a esa ciudad. Bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado a que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron a 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en la retaguardia por la ladera. Voy a darle un pequeño contexto de lo que está pasando en esta situación. Vemos que primero Moisés muere, se queda Josué al mando del ejército. Sabemos todo lo que pasó en Jericó, donde el Señor le dio una instrucción bien clara a Josué, le dijo, den vueltas por Jericó y al 7º día griten todos y las murallas se van a caer. Sabemos esa historia y la cantamos, nos regocijamos, decimos que el Señor va a derribar todas
las murallas, todo aquello que está al frente. Lo gozamos con Josué 1, versículo 6. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Todas estas cosas. Pero aquí el pueblo destruyó a la ciudad más importante. Jericó era la ciudad más poderosa que había en ese lugar. Era la ciudad fortificada con el ejército más grande, donde todos alrededor le temían. Y vino el Señor, derribó lo que era inderribable. Vino el pueblo de Israel y conquistó. Sin embargo, vemos que este pequeño pueblito a las afueras de Jericó, que el Señor mandó a conquistar, era un pequeño puñado de personas, pero sin embargo, echaron para atrás el ejército más poderoso que había en toda la nación en ese momento. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué si el Señor les prometió, nadie te podrá hacer frente, le dijo al Señor a Josué en el primer capítulo, ¿por qué ahora un pequeño puñado de personas hicieron retroceder y hasta mataron al ejército más poderoso? Vamos a seguir leyendo en el versículo 10 del capítulo 7, versículo 10. Dice, pero el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué estás aquí con tu rostro en la tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyeron derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan estas cosas que guardaron, que estaban destinadas para ser destruidas. Aquí vemos cómo el Señor le contesta a Josué, porque Josué dice, espérate, pero ¿cómo va a ser que acabamos de destruir a Jericó? Y estos pelagatos, este bonchecito de gente en la mano vienen a destruir y nos matan a uno de los mejores soldados de nosotros. ¿Cómo es esto? La Biblia dice que ellos hicieron silicio, se rompieron sus vestiduras, empezaron a llorar diciéndole, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y el Señor le dice, espérate, ¿por qué tú estás llorando? ¿Por qué tú tienes el rostro tirado en el piso? Y el Señor le abre los ojos y le dice, el problema está aquí. Y ahí el Señor me ministraba mi vida, en las cuales a veces empezamos a gritar y le decimos, Señor, es que yo no siento tu presencia. Ya no es lo mismo de lo que yo sentía antes. Ya no esto, ya no esto otro. ¿Qué pasa, Señor? Como si el Señor fuera el problema. Entonces, el Señor está identificando es que dentro de ustedes hay algo escondido. Y hasta que eso no se remueva, yo no puedo seguir. Porque las tinieblas no se mezclan con la luz. Y cuando hay algo, una zorra escondida dentro de nosotros, el Señor dice, papito, hay que arreglar algo. Pero como dejamos que la zorra empiece a comer las raíces, perdemos toda sensibilidad a la voz de Dios y empezamos a buscar qué es lo que está pasando. Vamos a poner un poquito en contexto en el capítulo 6, eso no te lo di, Héctor, así que yo lo leo de acá. En el capítulo 6, antes de la entrada del pueblo de Israel a Jericó, pasó algo bien interesante aquí. ¿Quién lo quiere saber? ¿Les cuento o no les digo? ¿Sí? Bueno, antes de entrar a Jericó, el Señor da una serie de mandatos y le dice, miren, le tienen que perdonar la vida a Rahab, porque ella fue lo que la escondió y todo eso. Y le dice en el versículo 18, capítulo 6, dice, no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues
De lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y tendrán desgracia traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, oro, bronce, hierro, pertenece al Señor y por eso es sagrado. Así que coloquen en el tesoro del Señor. El Señor le dio un mandato estricto al pueblo de Israel y dijo: todo lo que vayan conquistando, todo lo que sea de metal, oro, bronce y plata, es para el Señor. Un mandato claro. Pero sin embargo, vemos en el próximo capítulo que el Señor le está diciendo a Josué: alguien se robó algo. Ay, mamá. Y ahora, el Señor fue tan claro con Josué que le mostró dónde estaba el problema. Y empezó primero: Señor, muéstrame en qué tribu está el problema. ¡Pum! La tribu de Judá. Muéstrame, Señor, qué familia. ¡Pa! La familia de fulano de tal. Muéstrame, Señor, cuál es de los hijos. ¡Pa! Este hijo. Y se enfrentan a esta persona que se llama Acán. Y el versículo 19 del capítulo 7 dice: entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor de Israel y di la verdad. Confiesa y dímelo que has hecho. No me lo escondas. Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia. El Señor reprende el diablo. 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más que medio kilo. Lo que deseaba tanto que lo tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. Y la plata la enterré aún más profunda que el resto de todas las cosas. Vemos cómo esta persona empezó con una leve codicia de lo que Dios dijo que no hiciera. Y dijo: tomé un poco. ¿Escucharon eso? Tomé un poco. Y aquí es donde viene una zorra pequeña. Les dije que esta serie se llama Las zorras pequeñas, pero la zorra pequeña que hoy vamos a hablar se llama el pecado oculto. Esa es la zorra pequeña, el pecado oculto, donde pues yo voy a la iglesia, pero yo sigo cometiendo este pecado, donde nadie me ve, donde realmente pues yo soy el que lo hago y yo no tengo nada que ver con más nadie. Y como yo lo oculté en mi carpa, adentro de mí, en mi intimidad, pues nadie se tiene que enterar. A nadie, eso es algo mío y no tiene que ver con más nadie. Así que una de las pequeñas zorras que yo voy a hablarles hoy es del pecado oculto que hay en nuestro corazón, el cual lo confesamos al Señor diariamente, pero no se lo damos. Y voy a hablar de las consecuencias de ese pecado en específico. Fue la cual yo le he pedido perdón al Señor. Y yo sé que hoy usted va a salir de aquí pidiéndole también perdón al Señor. Porque vamos a hablar de lo que pasó a esta persona. Un pecado oculto, de una sola persona, trajo destrucción a todo el pueblo de Israel. Que lo quiero representar como a toda la iglesia. Santo. Versículo 24 dice: después Josué y los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, su asno, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía, y se lo llevaron al valle de Acor.
Luego Josué le dijo a Acán, ¿por qué nos has traicionado, nos has traído esta desgracia? Y has traído esta desgracia a ti. Ahora el Señor te traerá esa desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron sus cuerpos. Santo Dios. El problema del pecado oculto que una persona comete en la familia es que no solamente lo afecta a él, sino que toda la familia está envuelta. Aleluya. Toda la familia pagó la consecuencia de uno solo, pero una batalla se perdió en el pueblo de Israel. Pero sin embargo, esta familia perdió su vida. Aleluya. Ahora, ¿por qué el Señor permite esto? ¿Y cómo? Ahora es que no es que toda nuestra familia se va a morir por un pecado y una charlatanería que nosotros hacemos. Espiritualmente se empieza a morir nuestra familia y no sabemos qué es lo que está pasando. Alaba lo que está vivo. Gloria. Pero de momento dice también la Biblia que le cogieron todas las ovejas. Esposa, le cogieron los bueyes también. Los que veníamos viendo por el camino, ¿te acuerdas? Gloria. Se los llevaron todos. ¿Y sabe qué representa los bueyes, las ovejas y todo eso? El guaniqueque con espagueti, la finanza. ¿Quieres saber por qué las finanzas están medias malas? Tú dices, espérate que yo estoy diezmando, estoy haciendo esto otro, estoy haciendo esto otro, estoy haciendo las cosas bien, me estoy cuidando de esto, de esto otro, pero hay una zorra pequeña que se está comiendo esas finanzas. Y el problema es que pasamos esas consecuencias a la iglesia, pero también a nuestra familia. Una zorra pequeña, algo que se veía totalmente inofensivo, vino a destruir completamente una familia entera. Aquellas cosas que no se confrontan, aquellas cosas que no se vienen a declarar, que no ponemos delante del Señor, aquellos pecados que no entregamos delante del Señor, se convierten en zorras pequeñas que van alimentándose de nuestra comunión con Dios. Entonces nos preguntamos, Denis, ¿por qué el Señor a veces no se mueve? ¿Por qué yo oro y no siento nada? ¿Por qué yo hago esto? Porque yo trato de buscar la presencia de Dios y yo siento que Dios no se manifiesta en mi vida. ¿Es un castigo de parte de Dios? Claro que no. Usted es, como ahorita estábamos cantando, yo sé quién soy un hijo, tengo identidad. ¿Tú crees que Dios está enojado contigo? Él sabía ya lo que tú ibas a hacer. Yo leía esta mañana y decía que es en Romanos 5, leí esta mañana y decía, y Pablo estaba diciendo aquí a los romanos, que es fácil una persona que a lo mejor pueda dar su vida por alguien que sea bien buena gente, pero nadie da su vida por un sinvergüenza. Santo Dios. Sin embargo, Jesús dio su vida por ti y por mí. Gloria a Dios. ¿Tú crees que Él está enojado por tu falta de transparencia? No, al contrario, Él tiene tanta misericordia que me llama a mí y me dice, predica este mensaje para que ellos puedan identificar lo que está entre medio de ellos y yo. ¿Vieron qué diferente? Porque el diablo empieza rápido a decir, es que tú haces esto y por eso es que el Señor está enojado contigo, cuando la palabra misma nos dice que no es así. Jesús vino a restablecer lo que se había roto. Y Satanás se empeña en decirnos que esto como quiera está roto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿El camino para dónde? Hablábamos la semana pasada. Hacia el Padre. Sí, santo. La vida, Él nos quiere que nuestro interior esté seco. Gracias, Señor.
Él no lo quiere, Él quiere que nosotros tengamos realmente una intimidad con Él, que nuestra relación con Él no se base solamente en emociones. Él quiere totalmente ser uno con nosotros. Usted sabe, miren, ya estoy terminando, le voy a dar un pequeño, cómo la relación mía y mi esposa empezó a florecer. La palabra dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento, cambiar nuestra manera de pensar. El día que todo empezó a florecer fue el día que yo empecé a enfocarme en mis problemas y no en los de ella. Yo empecé a enfocarme en lo que yo hacía mal y no en lo que yo me podía quejar de ella. Alaba lo que está vivo. El Señor está hablando, parece. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre, Jehová. Ay, mi madre. Siga. Bendito ¿Por qué? ¿Por qué la relación empezó a cambiar? Es muy fácil decir como Adán, la mujer que me diste. Y Adán, y viene Eva, la serpiente. Todo el mundo, la culpa es huérfana. Pero cuando uno dice, yo lo hago. Yo voy a trabajar con esto. Amén. Ahí las cosas se empiezan a restaurar. Sí, Señor. La restauración de nosotros con Dios fue por causa de uno que se levantó en el cielo y dijo, yo voy y doy la vida por ellos. Amén. Cuando nosotros decimos, yo voy a sacrificarme. Yo soy el que voy a cambiar. Yo soy el que voy a hacer las cosas bien. Yo me voy a enfocar en hacer lo que dice la palabra, no solamente oírla, sino hacerla. Como dice Pablo, no solamente ser oidores, sino hacedores de ella. Mi relación con mi esposa empezó a cambiar porque yo fui el que decidí cambiar. Ya Dios, todo lo que Él iba a hacer, ya Él lo hizo. Y está aquí escrito. Ya lo hizo todo. ¿Quién es el que falta? Salomón empezó diciendo, cazar las zorras pequeñas. Es una diligencia que nosotros mismos tenemos que hacer de decir, Señor, escudriña mi corazón y ve si hay una zorra pequeña que está alimentándose de lo que tú plantaste en mí. ¿Usted no ha notado de que Dios lo usa para darle una palabra a alguien, usted ora por alguien o saca un versículo bíblico? En una ocasión, yo cuando trabajaba en Puerto Rico, yo estaba más apartado, estaba cruzado con Satanás. Yo iba con Satanás para todos lados, endemoniado y todo, gracias al Señor que me libertó. Pero en ese momento dado tenía el cristiano del trabajo, al único que había, Joseph se llama, tremendo muchacho. Y estaba pasando por una situación y de momento yo salgo y le digo, pero es que la Biblia dice tal y tal cosa. Eso fue un maná para él, un refrigerio que vino de alguien que él no se lo esperaba. Y a veces Dios nos usa de esa manera, pero cuando nos toca aplicárnoslos a nuestra vida, se nos olvida. ¿Y sabes por qué se nos olvida y no tiene el mismo impacto? Porque vino la zorra de la duda y empezó a comer. Escribe más. Se te acabó la tinta. Vino la zorra de la duda y empezó a comer la raíz. Y ahí vemos nosotros. ¿Por qué si yo fui una inspiración para alguien, en ese momento yo no me pude aplicar eso para mi vida? La zorra de la duda vino a comer. Oye, para hacerle algo más chistoso, ¿tú sabes qué me dijo después de yo haberle dicho eso? Que yo sé que le fue de gran... El infeliz ese me dijo, el bujo habló. Qué infeliz. El bujo, me dijo bujo. Pero gloria a Dios, porque el Señor usó un bujo para también traer su gloria a Israel. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que hoy usted le pida al Señor que le ayude a identificar cuál es ese pecado que está oculto. Señor, gracias, Señor.
Yo quiero que usted se ponga a pensar, porque ¿sabe qué? La gente llama pecado a fornicación, adulterio, ver pornografía, los pecados que uno dice, ¡ah! ¡Wow! ¡Qué malo! Yo tengo un compañero de trabajo que le dije que yo conozco un pastor que cayó en pecado sexual y me dijo, yo no iría jamás a esa iglesia. Yo le digo, ¿pero y por qué? Si el Señor lo restauró. Él fue que derramó la sangre de su Hijo amado por él. No fui yo. Yo no tengo nada que decir. Si el Señor lo restauró, gloria a Dios. ¿Y sabe qué es lo lindo del Señor? Yo le voy a decir algo. ¿Usted sabe cómo el Señor le va a revelar cuál es la zorra pequeña, la que está estorbando? ¿Sabe cómo le va a revelar? Haciéndola que salga. En el momento que menos uno se lo espera, la zorra sale. ¡Pa! Y usted dice, uy, ¿de dónde salió eso? Eso es lo que había dentro. Aleluya. Eso era lo que había dentro. Y ahí está en nosotros si entonces la cazamos o la sobamos y le decimos, vuelve y escóndete. Sí, porque hay gente así. Que son unos mal hablados. No, yo no voy a irme por ahí. Dale. No. Hombre, no. Después me tiran piedras. Denny ya me está mirando mal. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Empecé la prédica de hoy, ya la terminé. A nuestro David, aleluya. La sombrilla para las piedras. Empecé hablando hoy acerca de David, Santo. diciéndole al Señor, escudriña mi corazón y ve si en él hay camino de perversidad. Yo quiero que usted haga esa introspección hoy y le pida al Señor que saque lo que hay dentro de usted. Y yo le voy a decir algo, cuando eso salga, van a pasar dos cosas. Usted se va a sentir totalmente culpable porque usted va a saber de que eso no es de parte de Dios. Usted se va a sentir horrible. Pero Dios es un experto en sacar gente del fango. Porque donde abundó el pecado, abundó la gracia. A quien mucho se le perdona es quien más ama. Cada caída que yo he dado en mi vida, hoy me regocijo de que el Señor permitió eso. ¿Tú sabes por qué? Porque yo sé de un Dios que levanta a alguien y metió su mano santa en el fango completamente para sacarme a mí. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor quiere sacarnos a todos del fango. Heme aquí. Y es fácil cuando a nosotros se nos perdona un pecado de mentirita. Vimos una mentirita en el 2006. Santo Dios. Y pues, Señor, perdóname. Pero un pecado en el cual estamos batallando. Todos los días pecamos delante de Dios. Estamos peleando por mantenernos de pie. Y viene ese redarguir del Espíritu. Y uno dice, es que yo no puedo cambiar. Yo siento que quiero cambiar. Yo quiero hacer las cosas bien, pero es que no puedo. Pablo nos dio una increíble sugerencia que la pasamos por alto. Y fue la que yo les di con mi esposa. El día que yo me dejé de enfocar en el problema y me empecé a enfocar en mí, en lo que yo hacía, empecé a cambiar. El día que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nos vamos a dar cuenta que mientras más nosotros lo miremos a Él, más nosotros lo busquemos a Él, eso que nos ataba en el pasado se va quedando atrás. Aleluya. Santo tú eres. Pero el Satanás es un experto que dice que cuando las zorras son descubiertas, él lo que hace es que trata de ponerte de rodillas para que no te levantes más. Sin embargo, Pablo nos exhorta que caminemos, seguimos caminando. Porque aquel que te perdonó el pecado del 2006 es el que te perdona el pecado de hoy. El que empezó la buena obra en nosotros, la va a terminar y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Si Dios empezó una obra en ti, Él no te va a dejar, Él no está enojado contigo. Él te está señalando una zorra para que hoy
la casemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor, que vive y reina. La semana que viene, por favor, no se quede en su casa. Vamos a hablar acerca de una zorra. Ay, santo. Yo les dije que yo les voy de acá primero. Las que han habido aquí primero. Yo antes de hablar algo, yo voy a poner algo que yo pasé. Yo no les voy a hablar de algo que yo no haya experimentado. No. Yo me voy a poner a mí como ejemplo primero. La semana que viene vamos a hablar de un tema, de una de las zorras, la cual hace muchísimo daño. Hoy, ¿por qué empecé con esta hoy? Porque yo quiero poner de base de que esas zorras pequeñas no solamente afectan a nuestra vida, a nuestra comunión con Dios, sino por resultado afectan a nuestra familia. Así que cada una de las zorras que vamos a ir hablando en estos próximos domingos tienen que ser cazadas para que nuestro viñedo dé fruto. Amén. Amén. Vamos a ver, les voy a decir en el chat cuándo vamos a empezar a evangelizar, cuándo vamos a empezar a salir. Estamos esperando por las cartas. ¿Cuándo llegan? Aleluya. ¿No han salido todavía? Santo. Estamos esperando por unas cartas. Gloria a Dios. Van a ser los sábados y domingos. Vamos a tratar de hacer eso. Quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes necesita una oración por algo? Gloria a Dios. Cuando ella venga, oramos por ella. ¿Más nadie? ¿Está todo el mundo bien? ¿Hay finanzas? Gloria a ¿Todo? Dios. Gloria a Dios. ¿Se puede decir? Dime. Amén. Físico. Gloria a Dios. Os lo operan esta semana, el viernes.